Amén, amén. Dios te bendiga, pueblo de Dios, amigo que nos escucha. Bueno, nuevamente queremos compartirte una palabra de bendición. Y bueno, primeramente te damos la bienvenida a tu programa Voz de Salvación Radio, un programa creado en el corazón de Dios para usted, para su familia, para las naciones. Todos son bienvenidos. Y bueno, vamos a estar ahí en el libro de Lucas capítulo 22, en los versículos 31 y 32. Y vamos a ver el intercambio, ¿verdad? O la noticia que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le da a Pedro, ¿verdad? Es una noticia no muy grata, podemos decirlo, ¿verdad? Le comparte, le anuncia que algo va a acontecer en su vida. Pero vamos a leer la escritura ahí en Lucas 22, capítulo 31 y 32, ¿verdad? Y dice así: dijo también el Señor, ¿verdad? Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado, ¿verdad? Dice ahí, por ti, que tu fe no falte, ¿verdad? Y también le dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Ahí nuestro Señor Jesús le dice a Pedro: te han pedido, ¿verdad? Los han pedido, pero especialmente voy a orar por ti, ¿verdad? Para que no te falte la fe. Y es interesante, amigo que nos escucha, porque lo que le dice nuestro Señor Jesús no es muy alentador, ¿verdad? Yo creo que Pedro lo hubiera preferido que le dijera que iba a orar para que no pasara por esa zarandeada, o por esa tribulación, o por esa situación. Pero no fue así. Nuestro Señor Jesús le dice: voy a orar, sí, voy a orar por ti, pero para que no te falte la fe, ¿verdad? Le está dando a entender que es necesario que Él pase, ¿verdad? Por esa zarandeada, que pase, ¿verdad? Por lo que le ha de acontecer, ¿verdad? Y para esto vamos a entender un poquito más lo que significa la palabra zarandear, ¿verdad? Y esto significa, ¿verdad? Sacudir, oiga bien, agitar, ¿verdad? Y lo tercero dice, y esto es interesante, ¿verdad? Y vamos a ponerlo ahí porque vamos a estar tomándolo, porque es importante. Dice ahí, ¿verdad? Significa mover una cosa de un lado a otro con rapidez y fuerza, ¿verdad? Entonces, hubiera sido, ¿verdad? Para Pedro mejor que le hubiera dicho: no, pues no pasa, vamos a orar al Padre, a papá, para que no te pase por esa circunstancia, para que no permita que te zarandeen y pues te la lleves relax, ¿verdad? Pero le dijo: no, yo voy a orar para que no te falte la fe, así que vas a tener que enfrentar, vas a tener que pasar por esa zarandeada, ¿verdad? Y sabemos que todo propósito de Dios es bueno, es excelente, es agradable, es perfecto. Y si en este caso nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos permite, ¿verdad? O permite nuestro Padre Celestial que pasemos muchas veces, ¿verdad? Por una zarandeada, ¿verdad? Que significa sacudir, ¿verdad? O que nos agiten, ¿verdad? O muchas veces que nos muevamos, ¿verdad? O que nos muevan de un lado a otro, ¿verdad? Con rapidez, ¿verdad? De una forma, pues, digamos, alocada, ¿no? Una forma sin dirección, sin rumbo, ¿verdad? Entonces, esto es importante, amigo, que nosotros podamos entender que mientras estemos aquí en la tierra, mientras estemos con vida, amigo que nos escucha, vamos a ser zarandeados, vamos a ser sacudidos, vamos a ser agitados, ¿verdad? Pero interesante el punto número 3, ¿verdad? También dice mover, ¿verdad? Una cosa de un lado a otro. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque debemos, ¿verdad?, cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque en ocasiones, amigo, cuando nosotros estamos pasando por una tribulación, cuando nosotros estamos pasando o estamos siendo zarandeados, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es enojarnos con Dios, es ir en contra de Dios, reclamarle a Dios
por qué estamos pasando cierta tribulación, ¿verdad? O por qué estamos siendo zarandeados. Pero también quiero decirle, amigo que nos escucha, ¿verdad? En esta ocasión está hablando, ¿verdad?, del ángel malo, del ángel caído, de Satanás. Y es algo importante, amigo que nos escucha, ¿verdad? Porque la función de él, el trabajo de él, es precisamente, amigo que nos escucha, ¿verdad?, de todos aquellos, ¿verdad?, que no están cerca de Dios o que no están, digamos, dentro del pueblo de Dios, ¿verdad?, que andan a los afuera, ¿verdad? El trabajo de él es precisamente zarandearlos, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? De que ellos, ¿verdad?, de que regresemos, ¿verdad?, a nuestro Señor y Salvador Jesús. Ese es el propósito, esa es la función del ángel malo. Amigo que nos escuche, recuerde que nosotros, ¿verdad?, desde Adán lo creó en el jardín, en Edén, ¿verdad? Lo hizo en un lugar, lo hizo en su presencia, pero después de una desobediencia, ¿verdad?, salió de ese jardín en Edén, pero afuera ya estaba el ángel caído, ¿verdad? Y ya de ahí entraron la enfermedad, ya fue zarandeado, ¿verdad? Y hubo muchas cosas. Entonces la función del ángel caído es precisamente eso, amigo, de que a través de las tribulaciones, a través de que él nos zarandea, ¿verdad? Es como cuando estamos jugando con una pelota y la agarramos o cuando la volamos hacia otra casa, ¿verdad? Vamos por ella y la agarramos y la regresamos, ¿verdad?, al lugar, a nuestra casa. Y es precisamente eso, por eso son las tribulaciones, amigo, por eso son las zarandeadas, y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta, amigo que nos escucha, porque si usted en este momento está pasando por alguna enfermedad, si usted está pasando por alguna tribulación, ¿verdad?, eso le está indicando, ¿verdad?, que nos acerquemos a Jesús, que nos acerquemos más a Jesús, que vivamos, ¿verdad?, que regresemos a ese Edén, como le decía hace un momento. Ahora, bueno, pues también, ¿verdad?, alguna enfermedad o alguna situación, pues puede venir por algún descuido, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, o situaciones así, ¿verdad?, por un accidente. Pero particularmente, amigo, toda situación que nosotros tenemos aquí en la tierra, ¿verdad?, que nos sacude, que nos agita, que nos persigue, que nos zarandea, es precisamente eso, amigo, ¿verdad?, el propósito de abrirnos brecha para regresar a Jesús, para regresar a nuestro Padre Celestial, para regresar a nuestra casa, para regresar a nuestro origen, a la presencia de Dios, al jardín del Edén, amigo que nos escucha, ¿verdad? Entonces, algo que es muy interesante es que cuando estemos pasando por alguna tribulación, ¿verdad?, lo primero es preguntarle a Dios, preguntarle qué está pasando, ¿verdad?, o qué quiere enseñarnos, o por qué es la situación, ¿verdad?, que estamos pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya lo vimos con Pedro, no oró para que no pasara, sino oró para que no le faltara la fe. Entonces, amados hermanos, cada vez que nosotros seamos zarandeados o estemos en una situación donde nos está sacudiendo, ¿verdad?, oremos a Dios, ¿verdad? Pidamos a Dios que no nos falte la fe, pero pensando, sabiendo que después de esa zarandeada, después de esa sacudida, después de esa, ¿verdad?, de esa agitada, ¿verdad?, viene paz, viene algo mejor, amigo que nos escucha, ¿verdad? Y como lo leíamos en un principio, ¿verdad?, otra de las asignaturas o significado de zarandear es mover, ¿verdad?, una cosa de un lado a otro con rapidez y fuerza, ¿verdad? Entonces en muchas ocasiones estamos alejados porque estamos enojados con Dios, ¿verdad? Estamos alejados porque hemos dejado de confiar en Dios por alguna tribulación, por alguna situación que nos aconteció en la vida, ¿verdad? Y estamos enojados con Dios, estamos apartados, estamos alejados de Dios, pero para eso son, ¿verdad?, las sacudidas, para eso son
las zarandeadas, para que te regresen, para que regresemos nuevamente a la cobertura de Dios, para que regresemos, como lo decía hace un momento, hacia el Edén, amigo que nos escucha. Entonces, si usted está pasando en este momento, ¿verdad?, por alguna tribulación, por alguna situación, amigo que nos escucha, ¿verdad?, pídale a Dios, o acércate a Jesús, acércate a Jesús, acércate a Jesús, ¿verdad? No es bueno que podamos o que vivamos alejados de la presencia de Dios. No es bueno, ¿verdad? Dice la Escritura que apartados de Él nada podemos hacer, que apartados de Él nada podemos hacer, amigo que nos escucha, ¿verdad? Entonces es bien importante eso, amigo, que comencemos a cambiar nuestra mentalidad. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando estamos pasando por alguna tribulación, ha habido gente que se ha quitado la vida, ha habido gente, ¿verdad?, que han roto quizás sus matrimonios, ¿verdad?, cuando están pasando por alguna tribulación, por alguna zarandeada, ¿verdad? Pero quizá es para que, no es para que rompa quizá un matrimonio, sino es para que quizá tengan una mejor relación, para que tengan una mejor comunicación, para que se acerquen más a Dios, para que tomen en cuenta más a Dios y recurran, ¿verdad? Esa situación los lleve a acercarse a Jesús. Amén. Igual, ¿verdad? Alguna persona que se encuentre enfermita, ¿verdad? No es otra cosa más que para que podamos, ¿verdad? Eso nos abre brecha, eso nos abre camino para que nos acerquemos a Jesús, ¿verdad? Entonces, las tribulaciones, las zarandeadas, las situaciones que estamos pasando, amigo, no es para mal, sino es para acercarnos, a Jesús. Y vamos a ver a un amigo que nos escucha, ¿verdad? Una bonita capítulo, una bonita historia, precisamente de los seguidores de Jesús, ¿verdad? Cuando Él estuvo aquí en la tierra, sus discípulos, ¿verdad? Vamos a ver qué aconteció cuando ellos estaban, ¿verdad?, en medio de una tribulación, en medio de una zarandeada. Y mire qué zarandeada les estaban dando, amigo que nos escucha, ¿verdad? Una sacudida, una agitada, ¿verdad?, tremenda, que ellos sentían, ¿verdad?, que aún siendo pescadores, lógico, ¿verdad?, o yo creo, o yo pienso, ¿verdad?, que ellos eran excelentes nadadores, pero a través de esa zarandeada, de ese mover, de esa sacudida que les estaban dando, ellos sentían que perecían, ellos sentían que morían, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el manual de vida, qué nos dice la Escritura. Y para esto vamos a Marcos capítulo 4, en los versículos 35 al 41. Oiga bien, Marcos 4, 35 al 41. Y dice así: Jesús calma la tempestad. Ese es, ¿verdad?, el título, ¿verdad? Y dice ahí en el versículo 31, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, ¿quién les dijo? Jesús, pasemos al otro lado, y ¿verdad? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran, oiga bien lo que estaba aconteciendo, pero se levantó una gran tempestad, ¿verdad?, de viento, y echaba las olas en las barcas de tal manera que ya se anegaba, ¿verdad? Y él estaba en la popa. Oiga bien, amigo que nos escucha, ¿verdad? Él estaba en la popa durmiendo, ¿verdad?, sobre un cabezal. Era nuestro Señor y Salvador Jesús, ¿verdad?, que estaba durmiendo, que estaba descansando mientras había tribulación, ¿verdad?, allá fuera de la barca, ¿verdad? Y dice ahí, ¿verdad?, le dijeron, ¿verdad? Y dice ahí, le despertaron, ¿verdad? Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjese lo que le dijo, ¿verdad?, un discípulo o los discípulos. Levantándose, ¿verdad? Dice ahí, levantándose Jesús, reprendió al viento, ¿verdad? Y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Mire lo que aconteció, amigo que nos escucha, después de la tribulación, después de que alguien, ¿verdad?, fue en busca de Jesús, fue y lo despertó, se acordó que estaba Jesús en la popa, en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces dice que fue, lo despertó, y mire lo que hizo Jesús.
Dice ahí, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, ¿verdad? Y dice ahí, y se hizo grande bonanza, y le dijo, ¿por qué están así amedrentados? Oiga bien, estaban asustados, estaban temerosos, ¿verdad? De que aún expertos en nadar, ¿verdad? Porque eran pescadores, estaban amedrentados, dice ahí, ¿verdad? Y Jesús les dice, ¿por qué están así? Y les dice otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Verdad? Les pregunta acerca de la fe, lo mismo que le habló a Pedro cuando fue pedido para zarandearlo, ¿verdad? Y dice ahí el 41, entonces temieron con gran temor, ¿verdad? Y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Oiga bien, amigo que nos escucha, ¿verdad? Es interesante, ¿por qué? Porque miren la tribulación, la zarandeada que les estaban dando, ¿verdad? Ahí en el mar. Dice que ya la barca se estaba hundiendo, se estaba llenando de agua. Y estaban teniendo temor, miedo de que pudieran perecer, de que pudieran morir. Pero hubo alguien que se acordó que Jesús estaba durmiendo en la parte de arriba, en la popa, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? La escritura que fue y lo despertó. Entonces Jesús se levantó y reprendió al viento, reprendió al mar y se hizo gran bonanza. Entonces vemos ahí, amigo que nos escucha, cómo, ¿verdad? A través de la zarandeada, ¿verdad? Cuando somos zarandeados, cuando somos sacudidos, cuando somos agitados, es el vehículo, amado hermano, que nos va a llevar a Jesús. Es el vehículo que nos va a llevar a encontrarnos con Jesús. Es el vehículo que nos va a llevar a relacionarnos con Jesús, a ir con nuestro Salvador, ¿verdad? En muchas ocasiones estamos, ¿verdad?, sintiendo que ya no podemos más. Puede haber gente, ¿verdad?, que dice, bueno, ya no quiero vivir más. Déjame decirte, amigo que nos escucha, hay alguien que puede reprender tu tribulación. Hay alguien que puede reprender, ¿verdad?, o lo que está aconteciendo en contra de tu vida. Pero es importante, amigo que nos escucha, que podamos entender el propósito de cuando somos zarandeados, de cuando somos sacudidos, de cuando somos agitados. El propósito es llevarnos, buscar de Jesús, buscar de nuestro Salvador. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces como humanos, ¿verdad?, hay situaciones que están fuera de nuestras manos, que no podemos humanamente arreglarlo, y necesitamos de nuestro Señor y Salvador Todopoderoso que intervenga. Amén. Y por eso es importante que nosotros comencemos a cambiar nuestra mentalidad, amigo que nos escucha. Es necesario que comencemos a cambiar nuestra mentalidad. Cuando estamos pasando por situaciones como la que estamos viviendo en estos tiempos, es precisamente, es el vehículo que nos está llevando para reencontrarnos con Jesús. Es el vehículo que está dispuesto, ¿verdad?, que nos lleva, ¿verdad? El propósito de lo que estamos viviendo es buscar de nuestro Salvador, de regresar al propósito, de regresar al Edén, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Es por eso, amado hermano, que Jesús le dijo, voy a orar por ti, pero para que no te falte la fe. Así que, amado hermano, que no nos falte la fe. Debemos entender que mientras estemos aquí en la tierra vamos a tener tribulaciones, vamos a tener tormentas, vamos a ser sacudidos, vamos a ser zarandeados. Pero hay algo importante, amigo que nos escucha, mirar más allá de la zarandeada, de la sacudida. Cuando todo se haga bonanza, cuando usted busque a Jesús, ¿verdad? Cuando usted cuente con Jesús, esté bajo la protección de Jesús, ¿verdad? Él lo guiará, Él le dará paz, ¿verdad? No quiere decir que le evitará que pase por ciertas circunstancias, no, sino Él lo ayudará
Él lo salvará, ¿verdad? Así que, amado hermano, amigo que nos escucha, es importante que podamos asimilar esta palabra. Cada vez que usted se encuentre bajo tribulación, bajo cualquier situación no muy buena, debemos entender que hay un propósito poderoso de llevarnos a Jesús. Recuerdo de la mujer que estaba enferma por 12 años. Dice que tenía flujo de sangre. Las mujeres, ¿verdad?, que sufrían esa enfermedad, o cuando una mujer estaba en sus días, ¿verdad?, que toda mujer tiene, en el tiempo de Jesús se les consideraba como inmundas, ¿verdad? Así mismo como los leprosos, ¿verdad?, los que tenían la enfermedad de la lepra, se les consideraba inmundos, no podían acercarse, ¿verdad?, a la gente. Y yo me imagino, en lo particular pienso, amado hermano, ¿verdad?, que esta mujer cuando escuchó de Jesús, ¿verdad?, y dice que mucha multitud lo seguía, pero cuando vieron a esta mujer, ¿verdad?, y sabían que estaba enferma, ¿verdad?, que no podía tocar a la gente, su misma enfermedad, ¿verdad?, en lo particular pienso que la misma enfermedad hizo que la gente se apartara, que la gente abriera camino para que ella pudiera llegar a Jesús. ¡Wow! Tremendo, amado hermano, ¿verdad? Que nosotros, cómo cambia la perspectiva, cómo cambia nuestra mentalidad cuando tomamos, ¿verdad?, esa tribulación, esa zarandeada para el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es diferente, ¿verdad, amado hermano, amigo que nos escucha, cuando tomamos esa circunstancia para enojarnos con Dios. Todo cambia, pero cuando tomamos esa zarandeada, cuando tomamos esa sacudida, ¿verdad?, con la mentalidad de que cuando atravesemos, ¿verdad?, o con la ayuda de Jesús, atravesemos esa situación, vendrá bonanza, vendrá paz, vendrá algo mejor. Estaremos listos para lo que viene, estaremos fuertes para lo que viene, amado hermano. Por eso le decía hace un momento, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, vamos a ser zarandeados, pero cada vez que nos encontremos en esa situación, busquemos a Jesús. Permitamos que Jesús nos agarre, que Jesús nos, ¿verdad? En este caso la mujer lo tocó, ¿verdad? Pero dejemos que Jesús nos toque, que Jesús nos arrope, que Jesús nos proteja. Pero para eso necesitamos acercarnos a Jesús. Y ese es el propósito, amado hermano, de ser zarandeado, de ser sacudido, de ser agitado, ¿verdad? El propósito es de llegar a Jesús. Amén. Así que, amado hermano, vamos a orar para que, si usted está pasando por cualquier situación, por cualquier adversidad, ¿verdad?, está siendo zarandeado, oramos y le pedimos al Padre Celestial que no le falte su fe, que no le falte su fe. Oramos, Papito Dios, para todos aquellos que han de oír, han de escuchar tu palabra, que no les falte la fe, que no les falte la fe, que es necesario que seamos pasados, que seamos aprobados, que seamos, como decía el trigo, pasar por un cernidor, a ser sacudidos, de que toda la basura que no nos permite avanzar, ¿verdad?, caiga. Cuando somos, ¿verdad?, cuando el trigo es cernido, cuando el trigo es limpiado, ¿verdad?, toda la cáscara, todo lo que no es trigo, ¿verdad?, se va cayendo. Y conforme más se agita, ¿verdad?, más limpio va quedando el trigo. Asimismo, nosotros, hermanos, cuando pasamos por tribulación, cuando pasamos, ¿verdad?, o cuando somos zarandeados, ¿verdad?, estamos siendo limpiados, estamos siendo pulidos, estamos regresando al origen donde Dios, ahí al Edén, donde Dios nos creó y sopló aliento de vida. Amén. Así que oramos para que no te falte la fe. Amén. Así que, amado hermano, esta es la palabra, esta es la semilla que teníamos para usted, ¿verdad? Y te recordamos,
¿verdad? Que si estos mensajes son de bendición para ti, para tu familia, te pedimos, ¿verdad? Que te suscribas. Estamos ahí en YouTube, estamos en Facebook, ¿verdad? Y pues danos ahí un like, ¿verdad? Suscríbete con el simple motivo para que más gente, ¿verdad? Pueda conocer a Jesús. Este es un vehículo, ¿verdad? Este programa es un vehículo, ¿verdad? Para llevarnos a Jesús. Así que, amado hermano, mi nombre es Eduardo Ríos. Este es tu programa, Voz de Salvación Radio, un programa creado en el corazón de Dios para usted, para su familia, para las naciones. Gracias y nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.